Buenas tardes, mi nombre es Michelle Pierre. Actualmente estoy cursando la maestría Química para docentes con la materia Química Avanzada. En el día de hoy estaremos revisando un ejercicio de termoquímica. El ejercicio 6.6 nos dice: la hidracina se descompone de acuerdo con la siguiente reacción que ven en pantalla. A. Si la entalpía estándar de formación de la hidracina es de 50.42 kJ sobre mol, calcule la entalpía de formación para su descomposición. B. Tanto la hidracina como el amoníaco se queman en oxígeno para producir agua y nitrógeno molecular. Escriba ecuaciones balanceadas para cada uno de estos procesos y calcule entalpía de formación para cada uno de ellos. Tomando como base la masa por kilogramo, ¿cuál sería mejor combustible, la hidracina o el amoníaco? Para este tipo de ejercicio, lo primero que debemos hacer es identificar qué me están dando y qué me están pidiendo. Aquí tenemos la reacción donde 3 moles de la hidracina reaccionan y me dan como producto 4 moles de amoníaco y 1 mol de nitrógeno molecular. Me están proporcionando la entalpía de formación de la hidracina, que es 50.42 kJ por mol. Me están pidiendo calcular la entalpía de reacción de la descomposición de la hidracina. Me están pidiendo también las reacciones para cuando se queman la hidracina y el amoníaco y forman agua y nitrógeno molecular respectivamente. Calcular la entalpía de formación para cada uno, tanto de la hidracina como del amoníaco, tomando como base la masa en kilogramos. Cuando estoy en esta parte del ejercicio, debo de tomar en cuenta las masas molares de la hidracina, que es 32.05 gramos, y del amoníaco, que es 17 gramos. Tomando en cuenta que para hacer esto debo ir a la tabla periódica, buscar cada uno de los elementos y sumar sus pesos moleculares o masas molares. Luego me pide que cuál sería el mejor combustible de la hidracina como del amoníaco. Tenemos datos que el ejercicio no nos los proporciona. En este caso tenemos entalpías estándar de formación que podemos conseguir en la tabla 6.4 del libro de química de Raymond Chan, específicamente en la página 255. Sin embargo, las entalpías estándar de formación que vamos a utilizar en este ejercicio podemos verlas en este cuadro. Tenemos el agua y su entalpía de formación estándar, que es menos 285.8 kJ por mol. Tenemos el oxígeno molecular, que es 0. Tenemos el nitrógeno molecular, que es 0. Y tenemos el amoníaco, donde su entalpía de formación estándar es menos 46.3 kJ por mol. En lo adelante, cuando yo me refiera a estas entalpías, pues ya sabemos que están en este cuadro y que están en el cuadro del libro de Raymond Chan. Partiendo de los datos que ya conocemos, tenemos nuestra reacción donde 3 moles de hidracina me producen 4 mol de amoníaco y 1 mol de nitrógeno molecular. Me piden que consiga la entalpía de reacción para la descomposición de la hidracina. ¿Cómo lo consigo? La sumatoria de las entalpías estándar de los productos menos la sumatoria de las entalpías estándar de formación de los reactivos. Con los números reales tenemos que tengo que utilizar el coeficiente estequiométrico de nuestro producto del amoníaco, entonces pongo 4, luego lo multiplico por la entalpía de formación del amoníaco, que fue el que busqué en la tabla del libro de Raymond Chan, que es 46.3 kJ por mol. Luego le sumo la entalpía de formación del nitrógeno, que es 0. Cierro mi paréntesis, cierro colchete y resto entonces la entalpía de los reactivos, donde mi reactivo es la hidracina, su coeficiente estequiométrico es 3, entonces pongo el 3
lo multiplico por la entalpía de formación de la hidracina que me la dieron en el ejercicio desde inicio. Cierro paréntesis, cierro colchete y procedo entonces a hacer mi cálculo matemático de la sumatoria de las entalpías estándar de los productos, que me da menos 185.2, y la sumatoria de las entalpías de formación de los reactivos, que me da menos 151.26. Cuando hago mi cálculo matemático, la entalpía de formación para la descomposición de la hidracina me da menos 336.46 kilojoules por mol. La otra parte que me piden del ejercicio es la reacción de la hidracina cuando ésta se quema con oxígeno. Como vemos aquí, la hidracina, el oxígeno, y me forma nitrógeno molecular más agua. Tenemos la reacción balanceada y me pide también que calcule la entalpía de reacción de la hidracina. Lo vamos a hacer igual que el anterior. La suma de las entalpías estándar de los productos menos la suma de las entalpías estándar de los reactivos. Simplemente vamos a colocar entonces los datos. En el nitrógeno molecular tenemos un 1 que no se marca. Este es el 1 que no se marca. La entalpía de formación del nitrógeno, que lo buscamos en la tabla del libro, es 0, más el agua, que tiene su coeficiente estequiométrico 2, lo colocamos acá. La entalpía de formación estándar del agua, que es menos 285.8 kilojoules sobre mol, que es la entalpía de formación que la buscamos en el libro, menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos, donde la hidracina tiene su coeficiente estequiométrico que es 1, aquí lo colocamos, su entalpía de formación estándar es 50.42, que me lo dieron desde el inicio del ejercicio, más el coeficiente estequiométrico del oxígeno, que es 1, aquí lo colocamos, y la entalpía de formación del oxígeno, según la tabla, que es 0. Luego paso a hacer mis cálculos matemáticos. 1 por 0, sabemos que es 0, menos 571, y eso me va a dar 571.6 kilojoules sobre mol, menos los cálculos matemáticos de acá, donde 1 por 50.42 es menos 50.42, porque cuando 1 por 0 es 0. Mis cálculos correspondientes entonces será de la entalpía de reacción para la hidracina en esa reacción es menos 622.02 kilojoules sobre mol. También, aparte de la entalpía de reacción, me dice que la calcule tomando en cuenta como base la masa en kilogramo. Para eso, al inicio del ejercicio les comentaba que necesitábamos la masa molar de la hidracina, que la calculábamos buscando en la tabla periódica cada uno de los elementos y buscando su peso molecular y luego sumándolos. Eso me da 32.05. Luego, tomo mis menos 622 kilojoules de la hidracina sobre un mol, lo multiplico por un mol de hidracina que está contenido en 32.05 gramos de hidracina. Aquí solamente tenemos un mol de hidracina, por eso lo coloco ahí. Por mi factor de conversión, donde tengo que 1000 gramos equivale a 1 kilogramo. Luego, ¿qué va a ocurrir en ese momento? Mol de hidracina se va con mol de hidracina. Y vamos a tener que gramos se va con gramos y al final me va a quedar kilojoules de hidracina sobre kilogramo. Cuando hago mi operación matemática me queda menos 19.407.8 kilojoules y no es sobre mol, es sobre kilogramo, que era lo que estábamos calculando en este momento. Ahora tenemos que el amoníaco se quema con el hidrógeno y nos forma nitrógeno molecular más agua.
Aquí tenemos la reacción balanceada donde tenemos 4 moles de amoníaco, 3 moles de oxígeno molecular, que nos da 2 moles de nitrógeno molecular y 6 moles de agua. Vamos a calcular la entalpía de reacción para el amoníaco, donde la sumatoria de las entalpías de formación del producto se restan a la sumatoria de las entalpías de formación estándar de los reactivos. Ahora simplemente vamos a colocar nuestros datos. Tenemos que el coeficiente estequiométrico del nitrógeno es 2, su entalpía de formación estándar es 0 según el cuadro que vimos, más 6 moles, ¿verdad? El coeficiente estequiométrico 6 por la entalpía de formación del agua, que es menos 285.8 kilojoules por mol, que también lo chequeamos en el cuadro que ya comentamos. Le restamos entonces 4, que es el coeficiente estequiométrico del amoníaco, por la entalpía de formación del amoníaco, que es menos 46.3 kilojoules sobre mol, que también lo sacamos del cuadro, más el coeficiente estequiométrico del oxígeno por la entalpía de formación del oxígeno, que es 0. Luego, ¿qué hago? Hago mis cálculos matemáticos, donde 2 por 0 es 0, 6 por 285.8 kilojoules por mol es 1714.8 y les resto la multiplicación de 4 por menos 46.3 kilojoules sobre mol y 3 por 0 me da 0. Mi cálculo matemático, donde obtengo la entalpía de reacción del amoníaco, es 1529.6 kilojoules sobre mol, menos 1529.6 kilojoules sobre mol. Luego de que calculamos esta entalpía de reacción, me pide que la calcule nuevamente tomando en cuenta la masa en kilogramos. Al inicio del ejercicio les comentaba que necesitábamos la masa molar tanto de la hidracina como del amoníaco. En este momento vamos a utilizar la masa molar del amoníaco, recordándole que para calcular la masa molar buscamos los elementos en la tabla periódica, buscamos su peso molecular y luego lo sumamos. La del amoníaco nos da 17 gramos sobre mol. Pasamos entonces a colocar los 1529.6 kilojoules de amoníaco que calculamos anteriormente entre 4 mol de amoníaco. ¿De dónde salen estos 4 mol? De este coeficiente estequiométrico que tengo aquí en conjunto con el amoníaco, 4 moles de amoníaco. Entonces, de aquí salen esos 4 mol. Multiplico por 1 mol de amoníaco que están contenidos en 17 gramos de amoníaco, que esa es mi relación de la masa molar. Luego multiplico por el factor de conversión, donde dice que 1000 gramos están contenidos en 1 kilogramo. Este cálculo matemático me va a dar que la entalpía de reacción del amoníaco es menos 22.494.12 kilojoules sobre kilogramos. Se me pasó que debemos eliminar las unidades y aquí tenemos que mol se va con mol, tenemos que gramos se van con gramos y al final ahí es que vamos a obtener nuestras unidades de kilojoules por kilogramos y al final aquí obtenemos esas unidades. Ya por último, el ejercicio me está pidiendo que cuál sería mejor combustible entre la hidracina y el amoníaco. En ese sentido, les coloco aquí las dos. Tenemos que la entalpía de reacción de la hidracina me dio menos 19.407.8 kilojoules por kilogramos y que la entalpía de reacción del amoníaco, que lo acabamos de calcular, me dio menos 22.494.12 kilojoules sobre kilogramos. En este caso, el mejor combustible sería el amoníaco porque produce más energía por kilogramo. Muchísimas gracias
y que pasen feliz resto del día.